espacio titulado Los cuentos del arañero, que recoge fragmentos de Chávez sobre los primeros años de su infancia. Son muchas las pasiones que desbordan las palabras de este hombre nacido en el corazón del pueblo. Su familia, el béisbol, las Fuerzas Armadas, el respeto a los héroes, pero sobre todo su amor por Venezuela y por el libertador, Simón Bolívar. Le llamaban el arañero, porque cuando su abuela hacía arañas, salía corriendo a venderlas. ¿Que a dónde iba a venderlas? Por todas partes, donde sea. Aunque había sitios mejores que otros. ¡Muchacho! Y este es él, Hugo. Y esta es su historia. Cuentos del arañero. Con el arañero no solo he sido realizador, he hecho de todo, desde músico, dibujante, animador y bueno, lo he realizado. Hugo nació en una casa de piso de tierra, de pared de tierra, con muchos pájaros volando por todas partes. Hasta había unas palomas blancas. Y allí vivía con su papá y su mamá, que eran maestros de escuela. Su abuela Rosa Inés y todos sus hermanos. Me gustó mucho que era una forma diferente de ver al presidente Chávez, ¿no? Que siempre desde Europa se tiene una visión muy de que era un militar, que bueno, la típica imagen esta de militar que lo que él dice es lo que se hace y tal, ¿no? Bueno, yo había leído algún libro ya sobre el personaje y ya empezaba a tener mi idea sobre él. Y luego cuando leí los cuentos, pues vi que realmente profundizaba en cómo era la persona, ¿no? Se explica mucho de su niñez, de cómo era su casa, de cómo era la vida de una familia pobre. En la casa tenían un patio lleno de muchos árboles. Ciruelos, mangos, mandarina, aguacate, naranjos, maizales. Ahí aprendió a sembrar maíz para verlo crecer, para luego moler y hacer las cachapas. Los cuentos del arañero en verdad son pequeñas anécdotas que él iba contando. Las contaba en el programa de televisión que tenía y alguien se dedicó dos periodistas cubanos se dedicaron a recopilarlo. La abuela Rosa Inés enseñaba a Huguito y a su hermano mayor, Adán, a leer y escribir antes de que fueran a la escuela. Retiraban todas las cosas que había encima de la mesa y les daba clase. Yo creo que es muy interesante para la gente de aquí, les puede parecer una aproximación más al personaje, pero yo como persona que vivo muy lejos de Venezuela y con lo que eso conlleva, no tenemos información de cada día de un personaje como él, ¿no? Pues te aproxima mucho también a saber cómo era la sociedad y a entender un poco muchas cosas. El papá de Hugo, que era maestro por allá, en un monte, para que nadie creyese que había favoritismo, le revisaba la tarea 1 y 3 veces. A veces, Hugo reclamaba justicia, pero su papá le respondía: cuando no saques un 20, considérate raspado. Muestra el arañero es que era una persona como cualquier otra, ¿no? Aquí se habla mucho del gigante, pero realmente era una persona como cualquier otra en su tiempo y en su clase. Un día el papá de Hugo llegó a casa con una enciclopedia, era francesa y tenía muchos tomos, filosofía, matemática. Hugo se bebía las páginas, era un niño, pero no podía dejar de leer esos tomos. Un día entre las páginas de aquella enciclopedia leyó una recomendación. Usted piense.